Entonces, si no le he entendido mal, secretario, en la Comunidad de Madrid, quien controla a las empresas privadas que gestionan hospitales públicos es otra empresa privada. Y claro, hemos descubierto, Pablo, que es que con lo que publicaste te quedaste corto. Vamos a abordar otro asunto, como les decía, porque hay noticia de última hora. El Partido Socialista de Madrid va a denunciar ante la Fiscalía de Madrid la gestión de Ribera Salud en el Hospital de Torrejón de Ardoz. Sandra. Una denuncia que van a presentar esta misma mañana y está dirigida en concreto contra el director general de la empresa Torrejón Salud, contra Pablo Gallar, como presunto autor de las irregularidades, así como contra la Comunidad de Madrid por la posible omisión de deberes o de supervisión. La denuncia también se formula contra todos aquellos que, como consecuencia de las diligencias de esta investigación o de la instrucción de la causa, puedan aparecer como penalmente responsables de los hechos. En ese documento, además, se incorpora la grabación de la reunión que ha desatado estas prácticas. Es una denuncia que se suma a la ya anunciada hace unos días por Más Madrid y en la que están ultimando los detalles ahora mismo. Pero es que, claro, esperen, es que la Comunidad de Madrid tiene otra versión de lo que está sucediendo. Dice Ayuso en sus redes sociales que este escándalo en el Hospital de Torrejón surge de una campaña de la izquierda. La Comunidad de Madrid, que no se ha reunido todavía con Ribera Salud. Dice que es una campaña tan mezquina como todas contra la sanidad de Madrid, que pretende eclipsar, dice, las huelgas de profesionales que en estos momentos hay contra el gobierno. Eso es lo que dice textualmente ese tuit de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Y además de todo eso, quien también ha tildado de mezquinos y de viles a la izquierda es su consejera de Sanidad, Fátima Matute, que decía esto. Lo que nos da pena es que manoseen la sanidad para atacar a la Comunidad de Madrid, que son viles, son mezquinos y no les importa realmente, ni a la ministra ni a toda la gente que está ahí, le importa el tesoro más preciado que tenemos, que es la sanidad, y utilizan la sanidad para su rédito propio, para sacar tajada política. Que uno pensaría, Cristina, que son unas conclusiones un poquito aceleradas, porque a día de hoy la Comunidad de Madrid no se ha reunido con Ribera Salud, que es la empresa privada que gestiona el hospital público. Que sepamos, nos han reunido, que sepamos, al menos públicamente. Pero en efecto, como bien dices, aquí hay todavía mucho por explicar, mucho por decir. Desde luego las reacciones que hemos visto hasta ahora yo creo que no están a la altura del escándalo que hemos escuchado y que estamos escuchando hoy ya en esos audios íntegros que publica Pablo Linde en El País, como acabas de recordar. Y en el fondo yo creo que dos planos distintos. O sea, por un lado, saber qué estaba pasando exactamente en este caso, qué estaba pasando con este hospital de Torrejón, pero en el otro, lo apuntabais antes en la mesa, una reflexión más en profundidad acerca de qué está pasando con estos modelos de colaboración público-privada, un hospital público, no lo olvidemos nunca, con gestión privada, modelos que funcionan en muchos casos, pero que siempre tienen un punto oscuro y es la asimetría de información. Solemos hablar mucho cuando hablamos de estos modelos de que es necesario que la administración controle, ¿no? O sea, la administración pasa, digamos, la gestión a lo privado y tiene que controlar que se está gestionando bien, de acuerdo, pero es que hay siempre una asimetría de información que deriva de la diferencia entre el conocimiento del que está dentro día a día, ¿no? Y sabe y hace y conoce los circuitos y tiene todos los datos, frente al que forzosamente está desde fuera, siempre va a tener menos visibilidad de lo que está pasando dentro de la casa. Si además ese modelo resulta que en este caso está ocupado por personas cuyo posicionamiento político, ideológico, empresarial es el que hemos escuchado por parte de su CEO, pues entonces ya efectivamente el escándalo está servido. Pablo Linde es el compañero del diario El País, que es el que ha ideado esos audios y con ellos todo este escándalo. Pablo, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Claro, y como ya desde hace días llevan acusando al diario El País de publicar unos audios descontextualizados, pues hoy lo que hace Pablo Linde es publicar unos audios con todo el contexto. Y claro, hemos descubierto, Pablo, que es que con lo que publicaste te quedaste corto, porque lo que dicen hoy los audios que publicas es que Gallar te acusa a la Comunidad de Madrid de no pagarle lo suficiente y de que, por tanto, en esa situación van a tener que adecuar los servicios al dinero que les pagan.
Sí, la noticia principal siempre ha sido, en nuestra opinión, por eso publicamos así, las órdenes, estas órdenes que ya conocemos todos, ¿no? De subir lista de espera, de seleccionar procesos y tal. El contexto, que ya lo habíamos esbozado desde el principio, pero el contexto es que él justifica ante esos subordinados por qué tiene que dar estas órdenes. Y ese por qué, él dice que la empresa nunca ha dado beneficios y que la Comunidad de Madrid no les paga suficiente, entonces que tienen que adecuar lo que hacen a lo que le paga la Comunidad de Madrid. Sí, eso ya se tendrían que entender entre ellos y la Comunidad de Madrid, de ver si le dan suficiente dinero, no suficiente dinero, pero lo que queda claro con todo el audio completo es que no se invalida para nada que estas órdenes se dieran, que al final es lo que consideramos más noticioso de todo y seguramente más grave. Claro, no sé si tienes la sensación de que esta maniobra es tan vieja como el respirar, que es, claro, acusar al mensajero de que el audio está descontextualizado para intentar derribar toda la información. Bueno, cuando no puedes negar la mayor, cuando no puedes salir diciendo no, nosotros en ningún momento dimos órdenes de subir lista de espera, o no, nosotros en ningún momento dimos órdenes de ver qué procesos eran más beneficiosos, de seleccionar pacientes. Cuando no puedes decir eso, pues te agarras al contexto y el contexto es que solo es un envoltorio en el que se empaqueta esta orden, un envoltorio que lo puedes pintar de muchas formas. Evidentemente, creo que lo dije ayer aquí, evidentemente la reunión no duró los 3 minutos que duraban los primeros audios que publicamos, la reunión es más larga y quien la pueda oír y tenga paciencia y tiempo, pues puede escuchar esos 25 minutos, que es sobre todo la primera intervención larga de Gallar y las primeras preguntas. Después ya al parecer acabó la reunión, esa parte de la reunión, y Gallar se fue, pero puede escuchar toda la exposición de Gallar, todos los números que dice, todas las explicaciones financieras. Siempre utiliza un lenguaje muy financiero, adorna mucho todo, pero bueno, al final el mensaje es el que es, y eso no lo pueden discutir, y es que no lo han discutido, esa es la prueba. Alejandro y Pablo. Digo lo que tengo que decir y lanzo una pregunta para Pablo, además de la enhorabuena, que básicamente es si en algún momento la Comunidad de Madrid les ha requerido esos audios, si supuestamente estaban manipulados o si habían sido cortados o sacados de contexto. Sería bueno saber si los han requerido a la fuente, que en este caso es el diario El País. Aquí tenemos un problema. Vamos a parar ahí, que responda Pablo. Venga, adelante, Pablo. Que voy como los... No, la comunidad nunca nos pidió los audios, y no solo eso, sino que el propio Pablo Gallar tampoco quiso desde el principio contextualizarlos. O sea, yo desde el primer momento, antes de publicar la información, yo hablo con Rivera Salud y les digo, tenemos unos audios de vuestro CEO diciendo cosas que pueden ser, que pueden trascender y que dicen esto y esto. Me gustaría hablarlo con él para que él me cuente en el contexto y que él la justifique, pero es que él no quiso. Gracias. Lo que sí iba como punto de partida, claro, si tenemos en mente que el derecho a la salud, además de ser constitucional, yo creo que es la base para muchos de nosotros del orgullo de país y del sistema democrático que tenemos, porque básicamente iguala a unos y a otros, a pesar de lo que lo atacan. Si la Comunidad de Madrid es el poder público responsable de garantizarlo y en este momento está haciendo lo que está haciendo, si la presidenta de la Comunidad de Madrid utiliza la Asamblea de Madrid para decir cosas como que el Grupo Quirón, con el que su pareja es comisionista, presuntamente, es el mejor grupo de la sanidad privada de España, hombre, quiero decir, la Comunidad de Madrid ha dado reiteradas pistas de cuál es su modelo, y políticamente tú tienes derecho a tener el modelo que consideres, pero la gente no es tonta en su casa y sabe que si una cama vale 5, si le tienes que añadir un beneficio privado, vale 5 más ese beneficio para la empresa. Si sabes que el hospital cobra X y hay un protocolo de enfermería que ha publicado el diario.es hace X meses diciendo, oye, estamos priorizando a los enfermos más leves, oye, estamos intentando, nos están dando la orden de que no llevemos a demasiada gente a las camas de medicina interna. Hombre, yo creo que indicios había. No creo que el señor Gallar esté en su cama con la manta hasta la barbilla tapado, muy asustado por lo que le vaya a decir la Comunidad de Madrid. Y creo que es legítimo que ellos defiendan políticamente que haya un sistema público-privado. Aquí la clave es cuántas garantías hay, cuánta manga ancha se les ha dado. Porque esto no es de hoy, es que en 2014 hemos estado con Madrid patas arriba por el modelo de negocio de la señora Esperanza Aguirre, que es el que estamos replicando hoy, y el propio El País ha dado el año pasado la información de que había 1000 camas menos el año pasado que en 2015.
creo que es evidente que hay una política que no está primando el derecho a la salud y está permitiendo, por lo menos, que la privada haga lo que le dé la gana. Hombre, esto habrá que aclararlo políticamente. Claro, me interesa muchísimo todo esto, Pablo, porque una cosa es las listas de intervención, una lista de espera para ser intervenido. Oye, desde que a ti te dice el médico, mira, es que te tengo que operar, pasa X tiempo. Pero desde que tú puedes ver a ese médico, ¿cuánto tiempo pasa? ¿Hasta qué punto está siendo clara la Comunidad de Madrid con los baremos y las listas de espera y los factores con los que lo está realizando? Porque si no, claro, nos enseñan unas listas de espera determinadas y no nos enseñan las otras. Pero lo haremos igual para todos los hospitales. Bueno, en el caso, por ejemplo, de Alcira, cuando se revirtió, los gestores que lo revirtieron vieron que el hospital estaba contando las listas de espera quirúrgicas de una forma que no tenía nada que ver con la pública y que la estaban maquillando. Yo no digo que eso esté pasando aquí, porque no lo sé, pero efectivamente la lista de espera quirúrgica es normal que se le dé mucha importancia, que le demos mucho valor, porque es un número muy importante, pero el recorrido que recorre el paciente desde el diagnóstico hasta la operación, si a ti te tarda por ejemplo, varios meses en hacer la prueba, si te tardan varios meses en recibir el especialista, pues el hecho de que una vez que tengas ese recorrido tarden menos en la cirugía, pues evidentemente bienvenido, pero no es lo único. Además, en la lista de espera quirúrgica no está muy claro cuándo el paciente entra en la estadística oficial, porque ahí hay un área de admisión, la que va del cirujano cuando dice que te tienes que operar hasta que en admisión te dicen que te van a operar, que bueno, la ministra de Sanidad lo llama una caja negra, yo no sé si es así, nunca está claro. Yo ya no digo solo en Madrid, las comunidades y los hospitales tienen ahí cierto margen para de alguna forma adornar un poco o adecuar esta lista de espera. Claro, yo me tengo que creer, entre comillas, las listas oficiales de espera que se publican. No puedo decir que sean otras, la verdad, pero que esto está bajo sospecha y bajo cuestionamiento también es así. Sí, esto lo venimos diciendo desde el primer minuto. Es la justificación que dice es que el hospital no da beneficios. O sea, que el hospital tiene tal deuda, han invertido tal dinero que nunca va a dar beneficios. Eso es lo que dice él, pero para maximizar, para sanear al máximo las cuentas, pide llegar a este EBITDA, este beneficio antes de amortizaciones y de impuestos, de 5 o 6 millones de euros. Detrás de esto está, según hemos publicado también, que la empresa francesa quiere vender acciones el año que viene, entonces tiene que tener las cuentas lo más saneadas posible. Esto es el argumento que da Pablo Gallar ante los suyos, sí. Y respecto a la otra pregunta, sí, él también, y esto también lo vengo diciendo desde el principio, él también dice que hay que mantener las listas de espera por debajo de la media de los públicos, y esto tiene toda la lógica porque parte de los ingresos de estos hospitales, de este modelo de gestión, viene de captar pacientes de otros hospitales. Entonces, si tus listas de espera aparecen por encima, pues va a ser más difícil captar a esos pacientes. Entonces, claro, él dice que hay que subir, sí que lo dice muy claro, él dice, a nosotros nosotros conseguimos bajar mucho las listas de espera, vamos a desandar ese camino, vamos a subirla a donde estaban. Sí, eso no quiere decir que vayan a subirla a 400 días para una operación. No, eso tampoco lo hemos dicho nunca nosotros, es desandar el camino y volver a subir listas de espera para, como él dice, hacer iteraciones hasta conseguir esos 5 o 6 millones de euros de beneficio antes de EBITDA, que se llama técnicamente. El hospital no tiene beneficios porque tiene deuda, más de 30 millones de euros inyectó la Comunidad de Madrid este verano al Hospital de Torrejón. Pablo Linde, gracias por habernos acompañado una mañana más y enhorabuena por esa información. Muchas gracias a vosotros. Está con nosotros Javier Padilla, él es el secretario de Estado de Sanidad. Secretario, muy buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿A usted qué es lo que le parece más grave de este escándalo que hemos conocido en el Hospital de Torrejón de Ardoz? Bueno, yo creo que el elemento fundamental es que hemos conocido un trozo de una reunión en un solo hospital y ya de por sí eso ha supuesto un escándalo de notables dimensiones por lo que muestra. Y creo que lo fundamental es justamente esa especie de subyugación de lo que viene siendo la atención a los pacientes y el manejo de la lista de espera de los pacientes que están incluidos dentro de la cápita del hospital y de los que están fuera a la cuenta de resultados. Creo que eso
es lo más notable, especialmente porque es lo diferencial con respecto a los hospitales de gestión pública, ¿no? No encontraremos nunca al director del Hospital de la Paz o del 12 de octubre diciendo que hay que retrasar unos pacientes determinados porque si no, no vamos a conseguir aumentar los beneficios de la empresa que lo gestiona, ¿no? Y creo que ahí justamente es además donde se encarna la afectación de este tipo de modelos a la población concreta. Yo entiendo que una persona que viva en Torrejón se pueda plantear si esa cita tan tardía que le han dado para una intervención quirúrgica, una consulta en el hospital o una prueba diagnóstica está relacionada con la necesidad de extraer beneficios del modelo de asistencia sanitaria implantado en la Comunidad de Madrid. Se confirma que el Hospital de Torrejón no atendió a pacientes para tener más beneficios. ¿Se podría rescindir el contrato con esta empresa? La semana pasada la ministra de Sanidad envió una carta a la Comunidad de Madrid justamente pidiéndoles que si en el caso de que la investigación confirmara lo que parece que se comenta en las informaciones dadas por el periódico El País, le conminaba a que llevara a cabo esa rescisión. Todos los convenios y todos los conciertos tienen un apartado de rescisión, de condiciones en las cuales se puede dar la rescisión del contrato sin que concurra lucro cesante, que suele ser la principal pega en la que incurren muchos de estos hospitales en el momento de hacer una reversión, y en el caso de que eso concurriera, nosotros creemos que sí que es pertinente explorar desde todos los puntos de vista jurídicos para llevarlo a cabo, porque sin lugar a dudas sería no solamente un incumplimiento de contrato, sino que desde nuestro punto de vista es posible que en ese caso estuviéramos hablando incluso de algún tipo de ilícito que hubiera que llevar a otro ámbito. El de Torrejón, secretario, no es el único hospital público de gestión privada. ¿Quién controla a estas empresas privadas que gestionan hospitales públicos en nuestro país? Cuando hablamos de la privatización, habitualmente hablamos en muchas ocasiones solamente de la parte de la gestión, pero hay otra cosa que está relacionada con la privatización y que yo creo que es casi incluso un puntito más importante, que es el control. ¿Es el sistema público y son las administraciones públicas las que controlan justamente esas concesiones privadas o es alguna empresa privada? Pues en la Comunidad de Madrid hace unos años se dio una vuelta de tuerca más a este modelo, sacando un contrato para que fuera justamente una empresa privada la que se encargara de hacer el control a estos hospitales privados, en una especie de economía circular totalmente perniciosa que desde nuestro punto de vista no tiene ningún tipo de sentido desde el punto de vista de la preservación del servicio público. Sabemos que en estos contratos y en estos modelos de control y de auditoría está establecida la realización periódica de auditorías y las reuniones de un comité mixto que también sean periódicas. Desde el año 2019, por ejemplo, en el caso del Hospital de Torrejón, no se publican en la página web de la Comunidad de Madrid. Ocurre lo mismo también, desde unos años después, con las actas de este comité mixto en el que se reúne la empresa concesionaria y la Comunidad de Madrid. La Comunidad de Madrid es la que tendría que estar haciendo justamente esta labor de control y de auditoría, pero no podemos saber si verdaderamente esto se está llevando a cabo. Como no lo podemos saber, por eso desde el Ministerio de Sanidad vamos a utilizar la herramienta que nosotros tenemos para este tipo de casos, que es la llamada alta inspección, que se va a poner en contacto con la alta inspección de la Comunidad de Madrid, justamente por un lado para ofrecer nuestros recursos desde el punto de vista de la investigación, pero también para ir más allá y obtener justamente toda la información que es necesaria para saber si esto que estamos viendo, desde luego, vulnera alguno de los elementos contenidos en la ley. Entonces, si no le he entendido mal, secretario, en la Comunidad de Madrid, quien controla a las empresas privadas que gestionan hospitales públicos, ¿es otra empresa privada? Hay una parte de ese elemento de control que sí que está desde hace algunos años sacada con un contrato externalizado, al menos hace un par de años sí que estaba con ese contrato de externalización justamente para la realización de una parte de las auditorías. Hay que tener en cuenta que estos sistemas son sistemas que por mucho que se vendan como más eficientes, que creo que ya nadie se cree que son más eficientes, si alguien lo pensara, estos sistemas seguirían floreciendo y hace unos cuantos años que estos sistemas van a la baja porque ya nadie cree que sean más eficientes. Lo que tienen además son unos increíbles costes y cargas administrativas para la contabilización de todos los flujos de dinero de los pacientes que están incluidos dentro de la cápita, de los que están fuera, etcétera, etcétera. La Comunidad de Madrid lleva mucho tiempo adelgazando sus estructuras administrativas sin tener capacidad interna para realizar esos controles y por eso desde hace unos años empezó a acudir a empresas externas que les ayudaran a hacer esas auditorías. Hay además una paradoja y es que
estos contratos, una de las cosas que ocurre es que suelen acabar judicializados prácticamente todos, de forma que es muy difícil saber a corto plazo cuánto ha costado verdaderamente la prestación sanitaria de un año concreto, porque, por ejemplo, en el año 2021, con la Fundación Jiménez Díaz todavía se estaba dilucidando a nivel judicial los pagos que había que hacer del año 2014. Esa judicialización y burocratización del sistema es también, digamos, forma parte de otra especie de caja negra, además de la que comentaba antes Pablo Linde, en este caso relacionada con los flujos de dinero y los pagos a las empresas privadas. Hablemos de otro asunto que también es noticia hoy, la huelga de médicos que comienza durante 4 días. Están llamados a secundarla 300.000 doctores de nuestro país. ¿Ustedes desde el Ministerio de Sanidad asumen algún tipo de fallo en la negociación o culpan solo a la otra parte? Bueno, nosotros lo primero es que reconocemos que en un contexto de décadas sin modificaciones sustantivas de la norma que regula los derechos de los profesionales sanitarios, ha habido un malestar acumulado en relación con con el anquilosamiento de esa norma, que entendemos la generación de ese malestar. Una vez se ha abierto esa norma, nosotros lo que decimos es que consideramos que hemos llegado a todas las reivindicaciones que competen de forma directa a nuestro propio ministerio, que esto tiene que ver desde la eliminación de las guardias de 24 horas con tope de 17 horas, la reducción de la jornada horaria semanal, el blindaje de los descansos, el fin a la temporalidad y otros elementos que nos parecen sustantivos. Ahora bien, nosotros desde todo momento lo que hemos hecho ha sido poner la mano tendida para ver, dentro del marco de competencias del Ministerio de Sanidad, ir hasta el marco, hasta cubrir todas esas reivindicaciones. Lo que ocurre es que nos encontramos con que hay una parte importante de esas competencias, como puede ser, por ejemplo, la ligada a las retribuciones o la organización de los servicios, que son de las comunidades autónomas. A nosotros se nos demanda que incorporemos eso en el Estatuto Marco, pero si nosotros incorporamos eso en el Estatuto Marco haciendo una invasión de competencias a las comunidades autónomas, nos exponemos a que la norma pueda ser recurrida y ser tirados abajo los posibles avances que puedan estar ahí. Nosotros es eso lo que intentamos también explicar a los sindicatos, que no podemos incorporar cosas relacionadas con competencias que no son del ámbito del Ministerio de Sanidad. ¿Se plantea retirar el borrador y empezar desde cero, secretario, negociando con los médicos que hoy se lo exigen en una huelga de 4 días que tenemos por delante? Bueno, hay que entender que este texto lleva 3 años, desde antes de que nosotros llegáramos al Ministerio, siendo negociado, más de 60 reuniones y en las últimas semanas, además, con el comité de huelga del sindicato convocante, varias reuniones, además, de bastante intensidad, con la circulación de diferentes propuestas hacia un lado y hacia otro. El texto es que no encontramos elementos concretos relacionados con las reivindicaciones que no estén incorporadas. Entonces, no se trata, yo creo, de retirar, se trata de intentar hacer entender que hay algunas reivindicaciones, por ejemplo, como la que es la fundamental de la convocatoria de la huelga, que es la de sacar la regulación de los médicos a otra regulación aparte que no tenga que ver con el conjunto del sistema sanitario, que desde nuestro punto de vista rompe la idea de que el sistema sanitario tiene que ser gestionado como una conjunción de profesionales que trabajan en equipo para la atención del paciente. Ese punto, que por el sindicato convocante parece ser un elemento fundamental, para nosotros supone un elemento de ruptura de la ordenación jurídica del propio sistema sanitario y de cómo coordinamos y protegemos los derechos y deberes del conjunto de los profesionales. Pero nosotros no nos hemos cerrado en banda a ninguna de las propuestas en términos de contenido, siempre que se preservara el derecho a la asistencia sanitaria del conjunto de la población. Así que nosotros lo que decimos, y se lo hemos dicho en todo momento, además a los sindicatos en unas reuniones que he de decir que han sido reuniones amables y de trabajo totalmente normalizadas, es que sigamos avanzando hasta llegar a un acuerdo a ese respecto, porque creo que lo que tenemos que perder, que es que ese texto se metiera en un cajón, es muchísimo mayor que la posible ganancia de empezar desde cero. Javier Padilla, secretario de Estado de Sanidad, gracias por habernos acompañado. Está con nosotros Jordi Nieva. Te traslado la pregunta que tiene Berna González Harbour. ¿Qué recorrido judicial puede tener esta demanda que va a presentar hoy el Partido Socialista de Madrid? Pues vamos a ver, es una querella que presenta como Acción Popular, estamos en lo de siempre, ¿no? Es algo que no tendría que hacer ningún tipo de persona jurídica ni física, sino que tendría que hacer la Fiscalía, que para eso está, ¿no? Es decir, o sea, para detectar este tipo de casos y a partir de ahí, pues, hacer que se persigan ante la justicia. Bueno, en nuestro país existe esta posibilidad de que también sean los ciudadanos, personas físicas o jurídicas, quienes llamen a perseguir estos hechos.
Y a partir de ahí, pues vamos a ver si esclarecemos lo sucedido, ¿no? Ahí la pregunta, por ponerlo así para que lo entienda todo el mundo, ¿no? La pregunta es sencilla. ¿Hubo ahí una defectuosa prestación del servicio para ganar más dinero? ¿Esa defectuosa prestación del servicio provocó daños a algunas personas? Porque de no haber sido así, es decir, de no existir estos daños, la persecución de estos hechos es complicada, desde el plano penal. Pero me gustaría también decir que la justicia no solamente es el derecho penal, no solamente son los jueces penales. Es decir, cuando uno hace algo mal, cuando uno tiene un encargo, como es este caso, un encargo contractual pagado con dinero público y lo hace mal, también tiene una responsabilidad. Y esa responsabilidad pues se cuantifica en dinero que después pues naturalmente hay que pagar a las víctimas o hay que pagar pues al propio erario público, que somos todos, ¿no? Es decir, es lo que sufragamos con nuestros impuestos, ¿no? Con lo cual, yo este caso no sé si va a tener una salida penal, que digamos que es lo más espectacular a efectos, digamos, periodísticos, pero creo que no menos espectacular es que sí la tenga en otra de las ventanillas, por decirlo así, de la justicia, ¿no? que es la justicia civil, ¿no? Y a partir de ahí, pues que veamos cómo unas personas que básicamente tenían la finalidad de ganar dinero, pues vean cómo ese dinero no lo ganan porque no han cumplido fielmente el encargo para el que fueron contratadas, y eso me parece que es tan importante como si hay una condena, digamos, años de cárcel. Es más, de cara a la ciudadanía, me parece que nos compensa muchísimo más el hecho de que se recupere parte de ese dinero si es que fue indebidamente invertido, que no que alguien pues pase una temporada pues entre rejas, que al final pues a nadie le aprovecha. Así que vamos a hacer un ligero resumen. Días después no ha pasado nada. No ha pasado nada. Porque fíjense, la Comunidad de Madrid lleva días diciendo que se va a reunir, que bueno, que la reunión es urgente. Hoy dicen que se va a reunir. Días después del escándalo. Y claro, luego el caso de Gallard, que es este consejero delegado al que los compañeros del diario El País le pillan en unos audios con el carrito del helado. Claro, él no es que fuese destituido ni cesado, él es que se apartó. Pero él. Y además se apartó revolviéndose como gato panza arriba diciendo que esos audios estaban descontextualizados, cuando hoy el diario El País, ahora enseguida vamos a conectar con nuestro compañero Pablo Linde, ya muestra que no lo estaban.